Hermanos, gracias a Dios que nos podemos conectar y estar juntos en la Escritura, escuchando qué dice el Señor, siendo instruidos por el Señor. Te pido que juntos oremos antes de comenzar este servicio y que meditemos en las palabras de Jesús cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Señor, tú cuando viniste dijiste que el reino de los cielos se había acercado, que ya los últimos tiempos habían inaugurado en tu venida. Que así como tú fuiste fiel, Señor, al cumplir tu palabra en todo el Antiguo Testamento, de que vendrías, que irías a esa cruz, morirías y resucitarías al tercer día, también cumplirás tu palabra, Señor, que tú volverás en gloria, Señor, que estarás con nosotros, que tú estarás morando con nosotros, estaremos contigo, Señor. Te pido que alientes el corazón de cada uno de los hermanos, que nos aliente, Señor, que nos anime, Señor, al recordar que esa promesa, Señor, esa grande promesa de que tú eres nuestro Dios y que ahora nosotros somos tu pueblo, es real, Señor. Que es real ahorita, Señor, y será real cuando tú vengas en gloria o cuando nos lleves a tu presencia, Señor. Quita todo temor, toda angustia, Señor. Que nos puedas llevar a entender que tú eres Dios y que tú inauguraste tu reino y que lo consumarás, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres sabio, tú eres bueno, Señor. Enséñanos a anhelar y a vivir a la perspectiva, a la luz de que tú eres el Dios de gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Exaltado al sumo. Glorificamos hoy tu nombre, Señor. Que el cielo y la tierra te alaben, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Glorificamos hoy tu nombre. Contemplen a nuestro Señor, que con su aliento el mar calmó, de que se encuentra en mi interior. Contémplenlo, el centro de la adoración. Por su gloria nos creó, cielo y tierra cantan hoy. Contémplenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es Rey. Contemplen la gloriosa cruz. Ahí Jesús su vida dio. Él siendo Rey se entregó. Es nuestro Dios. Dios es Rey.
Señor, hoy te adoramos, como el salmista dice en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te adoramos, Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor, su nombre santo es. El sol salió, su bondad es nueva. Es hora de cantarle a Él. No sé qué pasará, si la tarde llegará, pero me encontrará cantando a Él. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor, su nombre santo es. Grandes amor y tu ira es lenta. Tu nombre, Dios, yo proclamaré. De tus bondades seguiré cantando. 10,000 razones aún para adorar. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor, su nombre santo es. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades. Por 10,000 años y una eternidad. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor, su nombre santo es. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile, no olvidarás su favor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo Santo, tu nombre es. Hermanos, es el tiempo de nuestra ofrenda y te pido me acompañes en tu Biblia, Lucas 21. Yo te lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leer del 1 al 4. Son solo 4 versículos que vamos a estudiar muy brevemente.
Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Rápidamente, esta viuda se encuentra en el arca del tesoro echando sus ofrendas. Esta área del templo era donde podían entrar las mujeres y los gentiles, y Jesús está ahí sentado viendo cómo están echando las ofrendas. Y le llama a sus discípulos y le dice que vengan a ver lo que estaba sucediendo. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor quería que lo viera? ¿Por qué el Señor, por medio del Espíritu Santo, iluminó esta revelación, reveló esto en la Escritura para que nosotros lo tuviéramos? Bueno, igual que los discípulos tenían que ver lo que estaba pasando, nosotros tenemos que verlo. ¿Qué está sucediendo? Esta mujer era viuda y era pobre. ¿Qué significa esto? Que no tenía ningún sustento. Su esposo, aquel que era llamado a proveer para ella, aquel que era llamado para cuidarla, no estaba ya. No tenía nadie. Es decir, estaba financieramente arruinada en el futuro. Y en este momento era pobre, no tenía nada. Y dice que echa 2 monedas pequeñas de cobre, que en las monedas que se usaban en el antiguo Israel en el siglo I, era una moneda tan pequeña como nuestra moneda de 10 centavos, y como también era la más pequeña, era la de menos valor. Y dice Jesús que ella echó mucho más que los otros. ¿Por qué echó mucho más que los otros? Porque el Señor no nos juzga, depende de cuánto ofrendemos en cuestión de cantidad. Es decir, no es más deleitoso para el Señor si tú ofrendas cierta cantidad que es mayor que otra por ser esa cantidad. Lo que el Señor mira es nuestros corazones. Pablo dice que el Señor ama al dador alegre y que cada uno dé según haya prosperado. Entonces, la ofrenda no tiene que ver con cuánto ganes, no tiene que ver con a partir de cierta cantidad yo ya puedo ofrendar, porque es un llamado de toda la iglesia. Esta mujer confiaba en el Señor, de otra forma no lo hubiera hecho. Mientras los ricos dice que daban de lo que les sobraba. Es muy fácil ser dadivoso cuando hay un exceso y cuando ese exceso no afecta ni cambia tu estilo de vida. Pero pensemos en esto. La forma en que tú usas tu dinero el día de hoy evidencia que Cristo es el Dios de gloria que gobierna tu vida, y por lo tanto ese dinero que tú tienes lo usas como administrador de él, o muestra que tú crees que tú eres el mismo Dios de tu vida y que lo que determina en lo que vas a gastar está en función de tus deseos y de tus placeres. Es deleitoso ofrendar, pero es deleitoso hacerlo a la luz y la perspectiva de que nuestro Dios nos ha dado para darle a Él. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Él nos lo ha dado, no porque lo hayamos ganado sin que Él nos lo hubiera dado. Quiero que cierres tus ojos y oremos y le pidamos al Señor en este momento que nos dé gracia para ver las cosas como Él las ve. Señor, esta mujer de verdad no tenía nada más que esas 2 monedas y te las dio. Te pedimos, Señor, que no nos dejes pensar que es el dinero, la cantidad de lo que damos, lo que lo hace agradable delante de tus ojos, Señor. Podemos obedecer y ofrendar, Señor, pero sin estar gozosos en hacerlo. Podemos ofrendar por compromiso, pero no porque de verdad queramos participar de esta obra, de esta oportunidad de gracia que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean transformados, que ya sea poco o mucho en cuestión de cantidad, lo hagamos deseando agradarte a ti, Señor. Te pedimos que obres por tu gracia en nuestros corazones, que transformen nuestros corazones. Que aquellos que tengan abundancia, Señor, den abundantemente. Y aun los que tengan poco, den conforme a tu voluntad, según hayan prosperado. Esta mujer es un ejemplo de confianza porque ella no tenía nada. Enséñanos a estar conscientes que somos administradores, Señor, y no dueños de lo que tú nos has dado. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación y vamos a adorar a nuestro Dios escuchando la palabra del Señor predicada. Y nos quedamos con nuestro pastor. Hermanos, nuevamente aquí conectados a través de estas redes sociales,
con el gusto de compartirles la palabra de nuestro Dios. Sean ustedes bienvenidos, los que por primera vez se están conectando, aquellos que ya han estado tiempo atrás, pues sigamos adelante. Qué bueno que ha estado, qué bueno que le interese a usted el aprender de la palabra de Dios. No tan solo una lectura superficial, sino en lo que verdaderamente el significado de estas palabras y el impacto que debe tener hacia nuestros corazones. En esa disposición es la que nosotros venimos a la Escritura y entonces conocemos lo que Dios es, quién es Él y lo que Él ha hecho también por nosotros. En consecuencia, también al haber sido escogidos por Él desde la eternidad, como hemos ya estudiado, al entender todo lo que Dios ha hecho para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a adquirir una identidad. ¿Quiénes somos para Dios? Nos va a identificar y entender quiénes somos y las razones por las cuales estamos en este mundo. En la ocasión pasada aprendimos que Dios muestra su gracia para salvar tanto a judíos como a gentiles. No es exclusivo de judíos, no es exclusivo de gentiles. Es decir, no es el gentilicio, no es una cuestión de raza, no es una propiedad personal lo que define la posibilidad de ser salvados. Es una elección soberana. Dios decidió a quién iba a salvar. Y los primeros convertidos, lo vimos en la ocasión pasada en estos versículos que Pablo expresa a la iglesia de Éfeso, fueron de Israel, fue el ministerio de Cristo. Cristo lo dijo literalmente, venido a las ovejas de Israel. Sabemos que hubo también algunos gentiles convertidos, como esta mujer sirofenicia, que era gentil. Hubo esa oportunidad, la gracia de Dios alcanza no tan solo a judíos, aun cuando estamos diciendo que el ministerio fue a Israel, es una generalidad. ¿Qué significa eso? Que Dios en su soberanía también, en su gracia, hace algunas excepciones. Para la cantidad de personas que había en el mundo, principalmente en el Antiguo Testamento, salva a unos de Israel. Ni siquiera toda la nación de Israel era salva. Algunos de Israel que Dios mostró su gracia fueron salvados, pero también hubo algunos gentiles salvados. Sin embargo, la generalidad, la mayor cantidad fue de Israel. Y vimos que posteriormente viene el tiempo de la iglesia. Dios lo había prometido, Dios lo había profetizado a través de hombres que dieron con años de anterioridad. Jeremías, Ezequiel hablan de un nuevo pacto y vemos que cuando llega el Señor aquí, llega a Israel, tiene una iglesia de 120 cuando Él es ascendido, los del aposento alto. Y a partir de ahí, ese aposento alto dentro de Jerusalén se empieza a extender posteriormente a partir del día de Pentecostés. En ese día que son investidos los apóstoles y esta iglesia del poder de la manifestación del Espíritu Santo para poder serles testigos, inicia ahí con una conversión multitudinaria en ese día a través de la predicación del apóstol Pedro. Con todos los apóstoles sale ahí puestos de pie, nos narra el capítulo 2 de Hechos. Y a partir de ahí, conforme a lo que Dios había dispuesto, Cristo les había dicho desde dónde: Jerusalén, Judea, Samaria y por toda la tierra. Fue el diseño y el plan de Dios de cómo se expandió el evangelio a través de su iglesia, de sus apóstoles, iniciando desde ahí, y que principalmente las conversiones fueron ahora de gentiles. A partir de ahí se extiende y miles de personas, primero iniciando israelíes, hebreos, judíos, y después grandes multitudes de personas, principalmente gentiles, se convierten. Vemos que el nuevo pacto termina, no termina, sino tiene una continuidad en la última semana de Daniel, en los 7 años que nos muestra esta parte de la revelación de Dios que apunta desde hoy al futuro, en donde en esta última semana, que implica 7 años, será reconciliado el pueblo de Dios. Y vemos que Pablo utiliza estos argumentos para expresar cómo los gentiles también son regenerados. ¿Cuáles son estos argumentos? ¿Qué es lo que sucedió en sus vidas?
este cambio interno que les permite, este cambio de naturaleza que les hace hacer algo que en su propia condición, a diferencia de otros, era imposible. Todos por naturaleza pecaminosa estábamos rechazando a Dios, no reconocíamos su señoría. Cualquiera puede escuchar el mensaje del Evangelio físicamente hablando, pero no tiene la capacidad de entenderlo. Más adelante vamos a ver un término que se va a aclarar aquí, que es la iluminación, esa acción del Espíritu Santo que da la capacidad de entender. Dios da la capacidad de oír, entendiendo y sobre todo creyendo, poniendo su confianza en el mensaje entregado. Entonces, hay una acción del Espíritu Santo en nosotros que el hombre por sí mismo no lo puede dejar de resistir hasta que Dios determina que es irresistible. Es decir, Dios dice hasta aquí, y esa resistencia que existía naturalmente en nosotros es quitada por Dios, dándonos precisamente cuál es la evidencia de eso, la capacidad de oír, la capacidad de entender, el creer. La capacidad de atender ese llamado de Dios donde Él nos escogió soberanamente. Entonces Dios muestra su amor en toda la obra de Cristo, en este plan perfecto de redención en Cristo, y que se manifiesta en nosotros en el momento y en el lugar determinado y a las personas a quienes Dios ha determinado para su gloria. Somos, dice la Escritura, como lo vimos y lo vamos a volver a repasar el día de hoy, sellados con el Espíritu Santo, declarados como pertenencia suya, de su propiedad. Cristo nos redimió completamente. Por eso, actualmente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Estamos ya con un espíritu que ha sido totalmente regenerado, un alma que está en un proceso de redención, un proceso de santificación y un cuerpo que sufrirá un cambio, dice 1 Corintios capítulo 15, lo que estaba corrupto, que es lo corruptible, se vestirá de incorrupción. Entonces, ahí es donde nosotros seremos redimidos en su totalidad. Es decir, la glorificación implica que todo aquello que nos tendía al pecado, el residual de pecado, es quitado en este tiempo. Entonces vemos que Cristo pagó por todo esto. Le pertenecemos a Él. Este es el sello que está significando y que está implicando aquí las palabras de Pablo. Y vamos a volverlo a leer. Estas características de un cambio interior, y por eso el día de hoy, al no haber concluido la semana pasada, vamos a hablar de este cambio interior. Un hijo de Dios real, un hijo de Dios verdadero. ¿Quién es este hijo de Dios verdadero? El que ha tenido este cambio, esta acción de Dios sobre sus vidas. Es lo que está explicando el apóstol Pablo. Voy a leer nuevamente desde el versículo 11 para darle continuidad al estudio que estamos haciendo de esta preciosa carta. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos que entender ahora como hijos de Dios que lo que se nos está explicando aquí en la Biblia son cosas espirituales, es decir, tienen un principio en lo espiritual, no en lo físico. Nuestro grande problema para tener una correcta interpretación de lo que Dios nos está narrando en la Escritura es que comenzamos al revés. Estamos acostumbrados a definir todo en lo físico y cuando nos hablan de estas cosas, inmediatamente empezamos a imaginar un proceso, que es lo que está hablando Pablo en estos versículos, un proceso en lo físico.
Tú escuchas la palabra oír y tú sabes lo que eso significa físicamente hablando. Es la capacidad de percibir sonidos que entran por tu sistema auditivo a través de tu orejita, todo este sistema, y después esas señales se interpretan en tu cerebro. Eso es oír, ¿verdad? Escuchas ese movimiento de esas moléculas que hacen vibrar y llegan hasta nuestro oído. Y todo eso comienza desde ahí, pero esa diferencia de sonidos entonces tienen ciertas características o caracteres, que cada uno de ellos forma palabras, y es lo que intelectualmente hemos madurado y creído que oír es percibir esas palabras, entenderlas, y hasta ahí basta, y hasta ahí está definido lo que decimos que es oír. Pero como ya vimos la semana pasada, no está hablando aquí el apóstol Pablo solamente de la capacidad de percibir percibir sonidos. No es ese solo el oír, porque entonces, si estuviera Pablo hablando de ese oír, imagínate una persona que no tiene la capacidad de oír físicamente, no podría ser salvo. Sin embargo, no está hablando de eso, como ya lo vimos, está hablando de una actitud. El oír es el percibir esos sonidos o el percibir ese mensaje, porque no es necesariamente por el oído. Está hablando de percibir un mensaje, puede ser cuando lo lees, puede ser cuando alguien te lo predica, pero puede ser también cuando alguien te lo está describiendo de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía, un sordo o alguien que no tiene estos sentidos, ¿no podría ser nunca salvo? No, pero esa persona ya está hablando aquí de una persona regenerada. ¿Por qué? Porque antes de eso era imposible hacerlo. Alguien que no tiene esta acción del Espíritu Santo, es imposible que realmente tenga siquiera esa actitud. Todos, dice Romanos capítulo 3, estábamos en una condición de hacer maldad, desagradar a Dios, dice Romanos 8. Entonces, era imposible que nosotros podríamos, ¿qué más agradable puede ser a Dios que nosotros escuchemos su palabra, la atendamos y entonces la hagamos? Entonces aquí esta palabra oír, como ya vimos, es ya una actitud de respuesta, es decir, estoy listo para que entre a través de cualquiera de mis sentidos yo pueda comprender ese mensaje y obedecerlo. Entonces, ¿quién hace esto posible? Pues es lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros. Dice en la versión Huneman de la Biblia, ¿en quién? Esta sería tal vez la mejor traducción. ¿En quién también vosotros? ¿Quién estamos hablando en esos? En Él, ya lo hemos mencionado con autoridad, Cristo. Cristo es el medio vital que hace posible la posición para la posesión de estas bendiciones. La obra de Cristo es la que nos permite que esto sea posible. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es oír cualquier cosa, es oír el evangelio. No es cualquier mensaje religioso, no es oír hablar de que Dios es amor, sino lo que el evangelio nos está enseñando. Y es muy importante que nosotros sepamos que evangelio, que significa buenas noticias, el evangelio completo es parte de una muy mala noticia. Si nosotros no entendemos esa mala noticia, nunca vamos a entender realmente lo que es la buena noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que todos estábamos en una condenación eterna, es decir, alejados de Dios por toda la eternidad. Entonces, aquí dice, en Él también llegamos a esta posibilidad, el evangelio de vuestra salvación. Recibimos del Padre ese evangelio que está ahí en la Escritura. Esa buena noticia de que nosotros, imposibilitados de poder reconciliarnos con Él, Cristo Jesús hizo lo necesario para eso. Pero ¿quién le da la capacidad de oír? Repito, ya lo hemos visto, dice en Juan 6, que dijo Jesús, nadie de los que vienen a mí les echaré fuera y yo les resucitaría en el día postrero. Pero posteriormente Él dice, ¿quiénes son los que vienen a Él?
los que el Padre me ha atraído, los que el Padre, dice literalmente esa palabra, ha arrastrado. En esa incapacidad que nosotros teníamos, el Padre tiene que hacer todo, tiene que lograrlo. Él es el único que lo puede lograr, que nosotros lleguemos a Cristo. Por eso este oír no es solo una capacidad física, nuevamente lo reitero, es una capacidad que solo da el Espíritu Santo, dice Tito 3:5, a través de la regeneración. Jesús también lo explicó en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entender el reino de Dios, ni nada del reino de Dios. Esta obra de regeneración es necesaria ante esta incapacidad humana debido a la naturaleza caída del hombre. Por eso hay una grande divergencia y el problema radica en eso. Todos sabemos que cuando entra el pecado, el hombre cae. Y el problema que tenemos es entender qué tan profunda es la caída. Algunos piensan casi que fue un tropezón, que fue un pequeño error de Adán. No, fue algo grave, algo que afectó totalmente la naturaleza, a tal grado que debido a la obra de Cristo o gracias a la obra de Cristo, el Espíritu Santo ahora tiene los elementos para cambiar nuevamente esa naturaleza. Pero es algo que tenemos que nosotros discernir, entender de acuerdo a la Escritura. Solo la regeneración permite oír con disposición a obedecer este llamado del Evangelio. Hay muchas cosas empíricamente hablando para comprobarlos. ¿Por qué Cristo le predica a todos los judíos y solo unos cuantos de ellos son salvados? Porque muchos le rechazaron, ahí mismo en Juan 6 que mencioné hace un rato, cuando Él les dice, ¿verdad? El que no comiere de mi carne y el que no bebiera de mi sangre no tendrá parte conmigo en la eternidad. Entonces, ¿qué hacen muchos? Se ofendieron y se fueron. ¿Cuál es la diferencia? Según la Escritura, la diferencia en relación a la condición de pecado es ninguna. Todos estábamos en la misma condición, todos los seres humanos. Nos engloba y nos describe en la misma condición. Esa incapacidad que tenemos a reaccionar a Dios, a su voz, la teníamos todos nosotros. Dios tiene que venir y hacer algo nuevamente en nuestras vidas para que eso pueda cambiar. Entonces vemos ahí que dice Pablo, habiendo oído, ¿quién nos da la capacidad de oír? Dios, el Espíritu Santo directamente. Y habiendo creído en Él. Nuevamente, repito, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la fe es un don de Dios. La única forma que la incredulidad que tenemos dé paso a la fe es solo, como dice aquí Pablo, debido a Cristo, al Salvador, al que quitó el estorbo. La incredulidad en sí misma es un pecado. El evangelio que salva al pecador es un mensaje cristocéntrico. No es un mensaje que esté creyendo o plasmado en la Escritura o lo que nos dice la Escritura. No es un mensaje que nos esté hablando de la capacidad que tiene un ser humano para poder responder a Dios. No, nos está hablando que solo en Él, en respuesta a su misericordia, en respuesta a su bondad. Esto es lo que tenemos que comprender. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene ese mensaje. Tiene que estar enfocado al Señor, a Dios, a Cristo, no a nosotros. Los hombres no somos enviados a la salvación. No tenemos esa capacidad, no es lo que está diciendo eso. Nos somos enviados al Salvador. Nos lleva Él hacia allá. Creemos, habiendo creído en Él, es que Él hace esa obra. El griego que está aquí estructurado en estas palabras, habiendo creído en Él, no asigna a la persona que creyó
la obra, sino la está asignando literalmente a un externo, en este caso a Dios, que fue el que da la capacidad. Entonces no es una aceptación intelectual al mensaje. Esta es la confusión de muchas personas que no han creído en él. El aseverar acerca del mensaje, el pensar que es un lindo mensaje, el pensar que es un conveniente mensaje, no es creer en él. Tengamos también cuidado. Muchas personas se sientan en unas iglesias, a algunas otras inclusive escuchando a través de este tipo de mensajes y dicen, oh, qué bonito, sí, estoy de acuerdo, que suena muy bien, pero si eso no ha sucedido en sus vidas, que eso se ha vuelto una realidad, si esas personas no se piensan lo suficientemente pecadoras como para tener la necesidad de un salvador de la consecuencia de su pecado, entonces no han creído. Tienen aceptación intelectual por el mensaje, les parece bonito, se sienten bien de estar en un grupo, estar acompañados, se resuelven ciertas necesidades personales, almáticas, es decir, terrenales. Me siento bien, me gusta la música, cuando oigo ese mensaje siento paz, me siento tranquilo y suena muy lógico lo que están hablando. Eso no es creer. Cuando realmente se cree, cuando realmente hay fe, una persona que es verdaderamente un hijo de Dios no tan solo tiene una aceptación mental, intelectual, sino hay una decisión de una entrega incondicional y sin reservas a Dios. Esta es la evidencia. Creer en Él, eso es lo que dio de forma evidente en la vida de muchas personas a lo largo de la historia, a tal grado que fueron capaces de ir a martirios, a tal grado que no les importó perder sus bienes. Muchos, sus familias los rechazaron, otros en sus ciudades los han despojado de su ciudadanía, los han sacado de sus pueblos, los han corrido literalmente, los han amenazado de muerte, han sufrido la pérdida de todos sus bienes. ¿Y por qué no lo rechazaron? ¿Y por qué no dijeron, mejor, sabes qué, mejor no? No, está muy grueso esta vida cristiana, está muy difícil. De verdad, hermanos, en esta época tenemos que desechar completamente esos pensamientos llenos de comodidad, en el que decimos, ay, es que es tan difícil obedecer a Dios. Eso es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan el Señor dice que no, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que son gravosos? Pues porque tenemos esa influencia del mundo, esas mentiras. ¿Tú crees que fue más fácil la vida de un mártir que tu propia vida? ¿Tú crees que fue más fácil decir, no voy a negar a mi Salvador? ¿Por qué lo voy a negar? Bueno, ¿qué es lo que le esa capacidad a esas personas? Que eran mucho más machines que tú y yo, que eran bien valientotes. No, hombre, eran gruesos del evangelio, decimos, eran gruesos de la fe. Es la misma fe. Entonces, si nosotros no tenemos esa entrega incondicional, si nosotros no tenemos una entrega sin reservas, si nosotros no dejamos que la Biblia sea la que dirija nuestras vidas y desechamos esos cochinos pensamientos diabólicos que nos están engañando para creer que nosotros merecemos toda la comodidad del mundo, entonces, mira, no hay una evidencia de que hayas creído. Fuisteis, dice el versículo 13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas son las señales de pertenencia y que garantizan y que están garantizando de parte de Dios, porque esto es lo que significa ser sellados. Se hacía esta obra, o sea, en el momento en el que Pablo escribe esto, era una forma en que se
hordaba a veces las orejas de algunos esclavos. O sea, el significado de este sello era que le pertenecía a un amo. Pero la esclavitud en este tiempo no era, bueno, sí había abusos en algunos casos, pero la legislación que había es que ese esclavo no tan solo tenía la obligación de trabajar para su amo, sino su amo tenía la obligación de protegerlo. Es decir, cuando se establecía una relación de este tipo, se daba por hecho que había una mantención de ese amo para sus esclavos digna. Tenía que ser así legalmente, cuando menos, ¿verdad? Obviamente siempre ha existido corrupción y deterioro por el pecado del hombre, pero legalmente un esclavo tenía tenía que sobrevivir y ser protegido por su amo. Este es el concepto del sello que está hablando aquí Pablo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora una promesa de Dios, una promesa del que no falla, una promesa de que Él es fiel completamente, a diferencia de la nuestra. Entonces, en el entendimiento de este concepto de pertenencia, esta señal de pertenencia, ¿qué es lo que nos llevaba a entender? Que garantizaba la protección eterna de Dios contra todo. Y este es el concepto en la mente judía y en el concepto contextual, es decir, en el contexto bíblico. Es un concepto que no es tan solo, ¿verdad? Algunos lo han dicho, pues sí, también las vaquitas, eran selladas, ahora en la actualidad lo vemos, eran selladas y tenían su pertenencia. Y el amo, pues lo que hacía era de forma natural, ¿verdad? Pues esta es mi vaca, la doy de comer, la alimento, la cuido, la protejo, por supuesto. Pero Dios nos lleva a su palabra para que veamos el significado de esta verdad. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6, vemos estas palabras en donde adquirimos con toda firmeza lo que la Biblia, lo que la inspiración de la Escritura nos está estableciendo. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces este sello es la garantía de Dios. Es lo que Dios está diciéndonos a nosotros que somos sus hijos, que su favor, su protección, como lo dice aquí. Aquí las cosas están en una tendencia en este mundo, están con una tendencia a empeorar. La Biblia nos enseña, Cristo lo dijo, el pecado se va a multiplicar. Vemos que va a ir en un incremento total la maldad. Es que todo va a terminar en esa semana narrada en Apocalipsis, donde va a haber terribles acontecimientos. Cada vez esto es peor. La maldad, el maligno vendrá, el inicuo vendrá. Estamos viéndolo ya, algunas señales de eso. Estamos viendo cuántos asesinatos, cuántos robos, cuánta maldad, cuánta mentira, cuánto control de parte de unos sobre otros, cómo está incrementándose aún más la prostitución, la trata de personas, cómo se está incrementando terriblemente la corrupción en los gobiernos, la corrupción, el robo a la gente, la mentira, el engaño hacia las personas, cómo está todo cada vez más terrible, más abortos cada vez. Es increíble la incapacidad del hombre para entender lo verdaderamente bueno.
a través de pensamientos, de ideas de que pues este es mi cuerpo, y entonces tratar de justificar filosóficamente lo que es en la realidad un absurdo. Platicando con unas personas, unos hermanos nos están hablando acerca del nacimiento prematuro de sus hijos. Tuvieron gemelitos y cómo ellos tuvieron que tenerlos en el hospital un mes. Compartiéndonos este testimonio, veíamos, hablando con una hermana también que es enfermera en el área de ginecología, y cómo a veces dice que nacen unos bebitos de medio kilo y que han salido adelante, gracias a Dios. Pero ese bebito que ha nacido prematuro, así que están en una lucha, en una inversión de enfermeras, doctores, anestesiólogos, todo un equipo para tratar de salvarle la vida, todo el dinero y todos los recursos que sean posibles para salvarle la vida. Si lo tiene aquí en el vientre de su mamá, ese es el intento. Pero 10 centímetros adentro, ese mismo doctor puede ser el que le quite la vida. ¡Qué aberrante! Con una justificación absurda de que este es mi cuerpo. Puede ser este tu cuerpo, pero ese es un cuerpo totalmente diferente. Ese cuerpo, en primera instancia, no puede decidir defenderse. Pero si dejamos pasar el tiempo en lo natural de nuestra existencia, pues ese cuerpo pediría vivir, reaccionaría para vivir, pero no tiene la fuerza para hacerlo. No nos engañemos. Pero hemos llegado a tratar de autojustificarnos porque esa es una tendencia de la carne, dice Romanos 10. Todo el mundo busca su propia justicia. Es decir, uno quiere definir lo que le parece correcto o incorrecto, lo recto, lo justo. Y uno puede llegar a argumentar, como lo estamos viendo actualmente, filosóficamente, para tratar de justificarme, para tratar de no verme a mí mismo culpable de algo. Esa es la tendencia terrible de nuestra carne, aún como ya regenerados, hermanos. Cuidemos eso. Todavía esa condición de pecado nos hace pecar y no se trata de justificar por qué pecamos. Otra vez hablando con un varón me decía, es que sí, yo me enojo, pero me enojo porque aguanto mucho y me enojo porque pues llego a un punto en el que ya lo que se está haciendo me parece injusto. Ah, bueno, ¿y quién te dijo que tú no podrías hacer lo que respondes cuando estás enojado? Dios, ok. ¿Y tú crees que entonces esa es una justificante delante de Dios? No, tú no te enojas si cometes un pecado por ese enojo debido a que te colmaron la paciencia. Es porque somos pecadores y hasta que reconocemos eso delante de Dios, entonces vendrá la ayuda. Pero si queremos justificarnos todo el tiempo como lo hacíamos, ese es el hombre viciado que dice Efesios 4, que ya veremos también más adelante, que está en nosotros y que dice, deséchate eso, ya quítalo. Ese hombre que tiene esos vicios de que hay algo que hiciste mal y voy a buscar una justificación, voy a buscar que no se vea tan malo o que se vea como que yo no soy el culpable. Eso no es algo espiritual. Cuando nosotros reconocemos esa condición de pecado, entonces esa confrontación nos va a llevar a reconocer la necesidad que tenemos de la gracia, la misericordia y el poder salvador que solo Dios tiene. Cuando nosotros comprendemos que hemos sido sellados, los verdaderamente salvos somos sellados, el Señor está comprometiéndose a tener una protección sobre nuestras vidas, y eso significa que no vamos a ser quitados de un mundo de pecado ni dejar de tener problemas. No, Jesucristo lo dijo, Padre, cuando oró por nosotros en Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos del mal. O sea, estamos susceptibles a enfermedades, estamos susceptibles a traiciones, estamos susceptibles a que muchos otros nos hagan daño, a las injusticias que cometan otros, igual que nosotros seguimos cometiendo sobre otras personas. Pero eso no significa que Dios se haya ido. Eso no significa que Dios no esté. Significa que somos hijos en un trabajo de Dios que estamos cumpliendo para servirle y para su honra y su gloria aquí en la tierra. Pero Dios promete que lo que Él ha establecido en nuestra relación con Él, eso no cambiará, no se acabará, permanecerá
para que nosotros estemos en la eternidad con Él. Por eso en Romanos 5:1 dice, porque no hay condenación. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta es la gracia recibida, el regalo recibido a los que hemos sido unidos a Cristo. Y sigue diciendo Efesios 1:14, este Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo ahora permanece en nosotros y su fruto es la evidencia de ser un hijo. Es la garantía de lo que disfrutaremos por la eternidad, pero ahí está permanentemente. El Espíritu Santo está ahí, dice que mora en nosotros. Y tiene aquí una ilustración Pablo para explicarlo. Dice que es las arras, es la garantía de apartado. Es como cuando tú vas a comprar una casa y te piden un enganche. Y con eso está garantizado que ya no vamos a vender tu propiedad, ya es para ti. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor. Él nos dice, aquí está el Espíritu Santo, en donde ya nada nos va a separar. Romanos 8 también lo dice, es la garantía de apartado. Y es lo que nos está señalando hacia la eternidad, de que todavía no disfrutamos de todo. Disfrutamos de su presencia, es algo maravilloso, pero todavía viene muchísimo más que vamos a disfrutar cuando estemos con Él. Ese Espíritu Santo es como ese anticipo de Dios, que nos está diciendo, tranquilo, tranquilo. ¿Tienes problemas? Tranquilo. La Biblia de Jerusalén dice que es prenda de nuestra herencia. La Biblia de las Américas dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y la Biblia de Palabra de Dios para todos, el Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Nosotros tenemos que recordar eso en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Es maravilloso el Señor. ¿Qué dijo Jesús? ¿Te imaginas? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué se turbó el corazón de los discípulos? Porque les dijo, ya es el tiempo de que me vaya. Y no se registra ahí por el evangelista cuál fue la respuesta de los apóstoles, pero yo me imagino la cara de ellos, el corazón entristecido, o sea, cómo se les arrugó. Yo recuerdo bien que en el 2 de diciembre del 2003, mi familia yo estaba trabajando fuera y mi familia estuvo conmigo esas semanas de vacaciones de la escuela de mis hijos. Pasamos el año nuevo y ahí en enero del 2004 hicimos todo lo posible por estirar los días lo más que se pudiese para después ya que se regresaran. Y a ver si yo podía ya terminar ya mi trabajo y regresarme con ellos. No se pudo, pero recuerdo el dolor profundo. Hermano, ha sido de uno de los dolores más grandes que yo he percibido en mi vida, se los garantizo. Cuando ellos se subieron al camión y los vi partir, mi esposa y mis 2 hijos en ese tiempo, cuando llegué al lugar donde nos acostábamos por las noches allá en esta ciudad, en la casa que teníamos ahí, me dolía hasta físicamente, porque la separación es algo terrible. Separarnos de alguien que amamos es de las impresiones más grandes que podemos percibir en este mundo. No se turbe vuestro corazón. Las palabras de aliento de Jesús fueron en ese momento de supremo dolor de los apóstoles. Creed en Dios, creer en Dios, creer también en mí. Yo voy a preparar moradas para vosotros. Esta es la esperanza. Es la esperanza. Ya vimos que somos hijos para heredar. Y Dios desea que vivamos seguros de ello. Dios ya no quiere que andemos como ratitas correteadas aquí en el mundo. No, que vivamos con seguridad, en paz, que si viene una adversidad estemos confiados. Señor, mira, aquí está esta necesidad económica, tú sabes cuándo, tú sabes cómo. Señor, mira, se enfermó mi familia, tú sabes cuándo y tú sabes cómo, porque estamos en una situación temporal aquí en la tierra. Somos peregrinos.
Y no tenemos que usar eso como un aislamiento en nuestras vidas. No, sino con una idea de que lo que hagamos aquí en la tierra va a tener una repercusión totalmente en la eternidad. En 1 Corintios 6:19 nos enseña esto, esta verdad de la permanencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Dice así 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no hiciste nada para merecerlo, ya lo hemos insistido nuevamente, lo dice aquí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay que esperar una experiencia mística, ay, ¿verdad? Ay, yo cuando hablo en lenguas, hay un éxtasis así emocional. No, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Dios lo prometió, somos bautizados en Cristo y hay un solo bautismo y estamos ahí investidos y el Espíritu Santo dice aquí, mora ya en nosotros, ya está aquí, está en nosotros como hijos de Dios. Si hemos sido oídos, hemos oído por la obra de su gracia, hemos creído en su poder, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, al ser regenerados y justificados, el Espíritu Santo ya está permanentemente en alguien que verdaderamente es cristiano. Al crecer, se hace evidente, ¿verdad? Cuando crece ahí nuestra dependencia del Señor, cuando renovamos cada vez más nuestro entendimiento, conocemos más de Dios y nosotros actuamos conforme a eso, pues el fruto va a ser muy evidente. Hay 3 evidencias que quiero mencionarles muy claras de un verdadero hijo de Dios que nos está hablando aquí el Señor. Creerá por completo en el Señor Jesucristo, acerca de Él y su obra en la Biblia. No hay una duda, no hay cuestionamientos. Ay, es que no sé si sea así. No, la obra es perfecta de Dios, es completa en ese sentido. Número 2, amará a Dios y sus mandamientos. Obedecerá, aunque todavía faliblemente, todavía nuestra carne está ahí, pero sí sinceramente. Es decir, su intención va a ser obedecer al Señor. Y una batalla completamente en esta condición. Y número 3, tendrá comunión con los hijos de Dios. Amará a sus hermanos. Eso lo dice 1 Juan 1. Son evidencias claras de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Y que si está ahí, ¿verdad? Ese deseo se va a poner en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Glorificad pues a Dios, dice aquí Pablo, en vuestro cuerpo. Tenemos que utilizarlos. Tenemos que vencer cualquier situación, cualquier pecado. Es que es tan difícil dejar la fornicación, la masturbación. Es tan difícil dejar de ver pornografía. No, hermano, este cuerpo le pertenece al Señor y la Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, sino adoradores de Dios. Y por eso dice, para alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. La Biblia del pueblo de Dios, palabra de Dios para todos, dice, y así podremos alabar a Dios por su grandeza. No siendo pueblo, el Señor nos hizo su pueblo. No siendo hijos, el Señor nos adoptó. Entonces, ¿existirá alguna razón para estar descontento, amargado, amedrentado, sometido al pecado? Si reinamos con Él, si vamos a reinar con Él por toda la eternidad, ¿hay algo que tengamos que estar limitando al mundo, valorando al mundo? Nosotros sí sabemos a dónde vamos, hermano. Nosotros tenemos la ayuda de Dios. Nosotros sí sabemos por qué suceden las cosas. Y tenemos que ser adoradores del Señor porque todo es para Él y todo es por Él. Al entender lo que ha hecho Dios, debemos nosotros postrarnos en adoración. ¿Cómo no hacerlo? Dios nos alienta en medio de cualquier crisis
y a pesar de las debilidades y a pesar de la seducción del mundo, el plan se va a cumplir. Vamos a llegar al destino eterno que Dios ha trazado de forma soberana. Él lo ha decidido así, lo que Él decide, eso se hace. Él se ha comprometido a hacerlo y lo hará. Dediquemos por entero a vivir una vida de santidad, siendo instrumentos ahora en sus manos para su gloria. Si Dios hizo todo esto por nuestras vidas, no hay nada que sea demasiado por Dios. Él nos hizo unos hijos reales, verdaderos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas y gracias porque manifestaste tu amor hacia nosotros trayéndonos a ti. Gracias, Señor, porque nos estás indicando lo que sucede cuando realmente somos tus hijos. Y al que dudaba, Señor, ya no dude más. Al que tenía miedo, que ya no tenga más miedo. Señor, que estos elementos de tu salvación sean realmente como un casco en nuestra mente, y cuando vengan los engaños del enemigo, los engaños de este mundo, los engaños mismos de nuestra propia carne, puedan ser vencidos en tu nombre, puedan ser detenidos, recordando, Señor, quién eres tú y quién dices que nosotros somos. Te bendecimos y te damos la gloria. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, nuestra familia. Permite que podamos ser luminares en donde quiera que nosotros estemos para honrarte a ti. No para que se hable bien de nosotros, para que se hable bien de ti, para la gloria de tu hermosa y preciosa gracia, maravillosa gracia. Para ti que eres un Dios que te caracteriza eso, y por eso eres glorioso, maravilloso y hermoso tú. Te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. Ya nos estamos congregando ya los domingos en el Salón Le Crillon. No se pierda, esperamos que pronto ya nos den buenas noticias, que en la iglesia de Coapa también ya podamos estar reuniéndonos. Que Dios les guarde, les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones.